Hola, feliz domingo, les saluda Margarita Oropesa. Bienvenidos a otra emisión de Abriendo Puertas, con las entrevistas que usted quiere ver y en la mesa de análisis un tema de interés para todos. La situación política y electoral del país continúa dominando el día a día de los venezolanos. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por BB. Ya el equipo está listo. Comenzamos. Abriendo Puertas. Nuestro invitado en el día de hoy es Ricardo Molina, diputado ante la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias por estar acá en Abriendo Puertas. Bienvenido. Gracias. Un placer para nosotros conversar con usted Igualmente. sobre la actualidad del país. Ricardo Molina nació en Caracas, ingeniero y político, ingeniero forestal. Correcto. Y político, fue ministro de Hábitat y Vivienda, ministro de Transporte y Obras Públicas, profesor universitario en la Facultad de Arquitectura de la UCB, constituyente 2017, presidente de la Comisión de Ecosocialismo de la Asamblea Nacional. El pasado viernes se cumplieron 25 años de la Revolución Bolivariana en el poder. Mucho tiempo, dirían algunos. A lo mejor para ustedes es poco tiempo. ¿Están preparados para dejar de ser poder en algún momento o eso es un supuesto negado? En principio es un supuesto negado, aunque sabemos que en el sistema democrático todo es posible. Sin embargo, los primeros 25 años dicen que por más dificultades que hayan, cuando se trabaja con el pueblo, cuando tenemos un plan definido, claro, a largo plazo, es altamente probable que este proyecto continúe en el poder político de nuestra nación por muchos años. Son 25 años con muchas dificultades, pero con muchos éxitos. Hay que recordar solamente dónde estaba la población indígena antes del comienzo de esta revolución, cuál era el papel de la mujer venezolana antes del inicio de la revolución bolivariana, cuál era el papel de las adultas y adultos mayores antes de la revolución bolivariana, pero además todos los avances, la apertura, la garantía que dio nuestra Constitución de 1999 en materia de educación, de salud, de vivienda, de derecho al esparcimiento, al ocio creativo, es decir, cientos de beneficios que no son reivindicativos, sino que son profundamente justos, que están plasmados en nuestra Constitución y que además nos invita permanentemente a todas y todos a organizarnos y a participar de manera activa, como dice nuestra Constitución, de manera protagónica en nuestro día a día. Estos son los primeros 25 años, se dice fácil, pero son 25 años con muchas dificultades, bajo ataques permanentes, con unas crisis que ya hemos visto desde el primer momento de asunción a la presidencia del comandante Chávez, con las conspiraciones y la cúspide de esa primera etapa de agresiones con el golpe de Estado del 13 de abril del 2002. De allí en adelante ha sido una vía de permanentes obstáculos, de permanentes agresiones, permanentes amenazas, y el pueblo venezolano se ha dado cuenta que aún con esas amenazas, si tenemos el proyecto claro y lo trabajamos entre todas y todos con un alto nivel de participación, es posible seguirlo avanzando. En una sola palabra, ¿cuál es el mayor logro de la Revolución Bolivariana? Democracia, democracia verdadera, donde el pueblo de verdad puede participar. Ahora fíjese, una semana intensa a nivel noticioso, de tensión diría yo. Estados Unidos da, si se quiere, un ultimátum al gobierno de que si no habilitan a María Corina Machado,
el alivio de las sanciones se va a terminar y las van a reactivar y ponen la fecha el 18 de abril. Hay una salida para toda esta tensión que se ha vivido especialmente esta semana. Sí, tiene una sola salida: respeto profundo a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos. El pueblo de Venezuela es un pueblo independiente, un pueblo que no tiene por qué estar recibiendo amenazas de ninguna potencia extranjera, de ningún país, si por más complicada que sea la situación interna. Es nuestro derecho resolver nuestros problemas nosotros y nosotras. Aquí en Venezuela no necesitamos que venga nadie a decirnos nada. Y ese tono amenazante, la verdad verdadera es que cada vez va perdiendo significancia. Tienen 25 años no solo amenazándonos, agrediéndonos. Y eso es más o menos como cuando un padre agresor grita, ofende, agrede a su hijo. Llega un momento en que el hijo no le respeta para nada. Nunca he querido decir que ellos hayan sido nuestros padres. Sería una vergüenza si Estados Unidos fuera nuestros padres. Pero es la comparación. Le perdemos el respeto porque no tiene ningún derecho ni ninguna motivación real de estar chantajeando, amenazando a ningún pueblo, no solo a Venezuela, sino a ningún pueblo del mundo. En algún momento se les acabará esa costumbre imperial de querer dar órdenes a otras naciones independientes porque sencillamente no hacen lo que ellos quieren. A esto se suma que a partir del 13 de febrero sí quedan revocadas las del sector minero. Fíjate, eso sí ya es un hecho, lo otro es una amenaza, esto ya es un hecho. Fíjate, Estados Unidos, o el gobierno de los Estados Unidos, la élite oligarca, militarista de los Estados Unidos, no se ha dado cuenta que en estos 25 años se ha construido una tremenda fortaleza en nuestra patria, pero que además va acompasada con una variación importante del orden mundial. Podemos decir que estamos construyendo todas y todos, a la vista de todos, el nuevo orden mundial. Que Estados Unidos prohíba que sus empresas compren oro venezolano. Venezuela, el presidente Nicolás Maduro y todo su equipo, ha construido rutas gracias al relacionamiento, a la visión, el desarrollo del cuarto objetivo histórico del Plan de la Patria. Un mundo multipolar, multicéntrico, ya no es Estados Unidos con el único que nos permiten hablar. Ahora, desde 1999, Venezuela habla con todos los países y con todos los gobiernos del mundo. Hay otras rutas que se han venido construyendo. Ellos pueden sancionar lo que quieran y seguramente vamos a tener limitaciones, pero Venezuela ha sabido construir nuevas vías. Nicolás Maduro ha sabido construir nuevas vías y esas vías ellos no las van a poder cerrar. ¿Vamos hacia el rompimiento del diálogo entre el gobierno y la oposición o el diálogo tiene vida todavía? El presidente Nicolás Maduro es el paladín del diálogo. Y justamente esta semana, con el inicio del año judicial, en el acto de instalación, de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia, el presidente Maduro hacía insistencia en eso. No importa las circunstancias, no importa las presiones, no importan los intentos de chantaje, el diálogo nunca se va a cerrar de nuestra parte. Siempre tiene que estar la puerta abierta y la mesa dispuesta para sentarse a dialogar entre iguales. No puede ser que se pretenda dialogar o llamar a un diálogo para recibir o para dar órdenes. Hay que saber cómo llevar con nivel esas discusiones. Independientemente de las circunstancias, el diálogo va a continuar. Y en Venezuela se ha venido construyendo una nueva oposición también, aunque hay algunos actores que vienen de esa vieja oposición servil a los gobiernos estadounidenses. Hoy podemos decir los que están representados en este momento en la Asamblea Nacional. Ellos son parte, pero hay otros que no forman parte de la Asamblea Nacional hoy, pero que también están en el marco constitucional y que están dispuestos a discutir, a replantear, aún con las diferencias ideológicas que tenemos, pero que saben
que es en el marco constitucional, en el marco del diálogo. Ese diálogo no está cerrado ni se va a cerrar. Con aquellos que no quieren dialogar, bueno, allá ellos o allá ellas, porque están acostumbrados a sentarse para dar órdenes. Y resulta que en Venezuela eso se acabó hace mucho, hace 25 años. Hoy Venezuela tiene una democracia profundamente dinámica en la que todas y todos podemos expresar nuestra opinión y se debate en un proceso dialéctico y se llega a acuerdos para avanzar. Así que el diálogo está abierto para todas y todos quienes quieran dialogar. Los que quieran venir a dar órdenes, eso sí se les dificulta. Si volvemos a todas las sanciones contra Venezuela, ¿cuáles serían las consecuencias? Una opinión muy personal. Mientras más sanciones, más desarrollo de capacidades propias, menos dependencia, más independencia en la búsqueda de satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo. Desde ese punto de vista, nosotros podemos decir bienvenidas las sanciones. Fíjense bien, cuando nos sometieron en el bloqueo terrible, donde no podíamos ni siquiera generar los alimentos necesarios para nuestro pueblo, al principio hubo que triangular y hacer mil peripecias el presidente Nicolás Maduro con Alex Saab. Precisamente por eso secuestran a Alex Saab, porque no teníamos posibilidad de importar libremente y había que importar de cualquier manera. Hoy, gracias a todo eso, Venezuela, en el marco de los 5 consensos que el presidente Maduro nos ha explicado bien, ha logrado producir casi el 90% de los alimentos que se consumen aquí diariamente. Eso es un tremendo avance. Y a 100 años del nacimiento de Vladimir Ilich Lenin, que decía, el látigo de la contrarrevolución estimula el avance de la revolución. En nuestro caso, eso está en práctica. Mientras más sanciones, nosotros más nos desarrollamos. Estamos obligados a desarrollar ciencia, tecnología, a mejorar en nuestros procesos educativos, a enseñar a nuestros muchachos y muchachas no solamente a estudiar, sino a obrar, a ser capaces de hacer las cosas con sus propias manos, a interrelacionarse, a organizarse en las comunidades, en los diferentes colectivos, para satisfacer necesidades entre todos, como decía Simón Rodríguez, entre ayudarnos. Diputado, tenemos que hacer nuestra primera pausa. Nos acompaña Ricardo Molina, diputado ante la Asamblea Nacional. Ya venimos, quédese allí, en Abriendo Puertas. Abriendo Puertas. Continuamos en Abriendo Puertas, conversando con el diputado Ricardo Molina. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, convocó para este lunes 5 de febrero a una reunión a todos los sectores de la vida nacional para fijar el cronograma electoral y que se inscriba en las elecciones presidenciales todo aquel que pueda y quiera. Vamos a ver parte de sus declaraciones. Esa decisión del pasado día viernes seguirá siendo la misma el 17 de abril, el 18 de abril, el 19 de abril, Día del Grito de la Independencia, y todos los días del año 2024, 2025, hasta el fin de la historia, porque es cosa juzgada. El tribunal ya decidió. Métete tu ultimátum por donde te quepa. Acá hay un pueblo valiente. Acá hay un pueblo digno. Acá hay un pueblo decente. Acá hay un pueblo democrático. Y vamos a las elecciones presidenciales. La Asamblea Nacional fijará el cronograma electoral y esto no es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. Sí, fíjate, el acuerdo que se tomó en consenso, todos los diputados y diputadas apoyamos la propuesta, es de elaborar y presentar el cronograma electoral. Y eso es en el marco de una respuesta
a la agresión, a la pretensión chantajista del gobierno de Estados Unidos de amenazar que el 18 de abril no sé qué cosa es la que nos van a hacer. Bueno, ante eso nosotros demostramos nuestra posición independiente, soberana, y se decidió allí en plenaria de manera unánime construir ese cronograma para someterlo a consideración del Consejo Nacional Electoral. Vamos a elecciones y que las posibles candidatas o candidatos que cumplan con la Constitución y con las leyes se inscriban y participen en el proceso electoral. A eso ha llamado la Asamblea Nacional. Nuestro presidente Jorge Rodríguez ha hecho la invitación. Mañana lunes habrá una actividad sin precedente en Venezuela, donde todas y todos podrán asistir a estas jornadas de trabajo para construir ese cronograma electoral que se le propondrá al Consejo Nacional Electoral. Ahora, la situación se complica porque del lado de la oposición está María Corina Machado, quien ha manifestado que va hasta el final y que será ella la que se medirá contra el presidente Nicolás Maduro. Y los venezolanos votaron por mí porque nosotros vamos a derrotar a Nicolás Maduro y ellos lo saben. El candidato sustituto es el plan de los que no quieren cambio y nuestro plan es el cambio. Punto. No pueden hacer elecciones sin mí y sin los millones de venezolanos que votaron ese día. Si no me dan la pelota no juega nadie. Eso es malcriadez. Además, ¿cuáles millones de venezolanos? En esa cosa fraudulenta que hicieron, la verdad es que asistieron alrededor de 600.000 personas de 21 millones de electores y electoras que hay en Venezuela. No son ninguna mayoría. Es una circunstancia de un ejercicio que hicieron allí, que ni validez legal tiene. Y nadie fue capaz, porque no hay elementos como auditar ese evento que ellos hicieron. Así que es la arrogancia. ¿Usted está dispuesto a que volvamos a una situación tan terrible como la que nos obligó a pasar esa señora y Leopoldo López y Julio Borges y los de los apellidos, como dice el presidente Nicolás Maduro? Esos apellidos no van a volver a desestabilizar a Venezuela. Venezuela está cansada de eso. Ahora estamos en el desarrollo de los 5 consensos. El consenso económico para seguir mejorando nuestras condiciones. Venimos de dificultades terribles, pero este año va a ser mejor que el 23, que fue mejor que el 22. Y estamos seguros que el 25 va a ser mejor que este. Pero además estamos todas y todos convencidos de que es en paz que tenemos que hacerlo, que debemos recuperar todas las condiciones de bienestar social que habíamos alcanzado y que gracias a ellos y a las sanciones de Estados Unidos fueron deteriorándose. A eso es que nosotros estamos regresando. El pueblo opositor está cansado de eso. El gobernador de Barinas, Sergio Garrido, que es de oposición, está proponiendo que se haga lo mismo que se hicieron en las elecciones cuando se repitieron las elecciones en Barinas. Superlano fue inhabilitado, pusieron a la esposa, fue inhabilitado, pusieron a otro, fue inhabilitado, y al final fue Sergio Garrido. Eso es lo que debe hacer la oposición. Bueno, ellos verán qué hacen. Lo cierto es que quien no esté habilitado no puede ser candidato o candidata. Ahora, ellos tienen muchos pretendientes para asumir candidaturas. Se van a poder inscribir todos los que quieran. Y está en esas oposiciones buscar acuerdos entre ellos. Nosotros los vamos a dejar tranquilitos. Ahora sí, nosotros sí tenemos un consenso. Tenemos un solo candidato, uno. Y seguros estamos de que va a ganar esas elecciones, cuando decida el CNE que sean con base en la propuesta que se le va a hacer de cronograma desde la Asamblea Nacional. Hablemos de las conspiraciones, 5 hasta el momento, conspiraciones contra el gobierno, contra el jefe de Estado y contra autoridades. ¿Qué le dicen algunos voceros que han señalado que esto es un show y que es una campaña mediática del gobierno? Algunos forman parte de esas 5 conspiraciones y algunos son, bueno, unos irresponsables. El gobierno venezolano y todo el sistema, extraordinario sistema de seguridad, inteligencia, contrainteligencia, ha hecho extraordinario trabajo para garantizar la paz. Es en serio,
Hay, como se ha visto, algunos militares involucrados o ex militares hoy que están siendo juzgados. Hay civiles en Venezuela y en el extranjero. Hay organizaciones estadounidenses, la CIA, la DEA. La DEA, de hecho el jueves se conoció, salió una operación secreta de la DEA en Venezuela que tenía como objetivo investigar a líderes del chavismo, la operación Tejón del Dinero. Se utilizaron agentes encubiertos para investigar a Nicolás Maduro y su círculo más cercano. Sí, y lo han hecho durante todos estos 25 años, espiando permanentemente para buscar debilidades. No han podido ni podrán, porque este gobierno tiene la suficiente moral para seguir dirigiendo este país. Tiene el suficiente conocimiento, las suficientes capacidades para estar al frente. No es la DEA la que va a decir cómo. Y como no lo pueden hacer en el marco constitucional, intentan todas estas vías. Y detrás de eso están quienes no tienen habilitación para participar como candidatos y candidatas. Promueven la violencia, promueven la invasión de ejércitos extranjeros, promueven que la DEA nos espíe, promueven que la CIA compren integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Eso es lo que promueven. Nosotros promovemos la participación transparente, el protagonismo profundamente democrático que se ha venido construyendo durante estos 25 años para garantizar la paz que permita el desarrollo económico y el bienestar de todas y todos. Es optimista de que habrá una salida. El presidente Maduro habla de elecciones ya. Adelantar las elecciones para mayo sería la solución de este país. Bueno, yo no sé si serán en mayo. Mañana se va a discutir todos los escenarios y todas las propuestas de los diferentes sectores. Y con base en eso saldrá una propuesta al CNE, que luego el CNE, en el marco constitucional y de la ley electoral, tendrá que revisar y decir con los lapsos constitucionales, legales, cuándo se puede hacer la elección. Lo cierto es que nosotros estamos listos para ir a elecciones cuando el CNE diga. Y no va a ser Estados Unidos quien diga si hacemos o no hacemos elecciones. La Constitución obliga a que sea este año. Y el año comenzó el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Estamos en fecha. Cuando estemos listos, cuando el CNE llame, iremos a elecciones. Y esa va a ser la ruta que va a garantizar la paz, la estabilidad. Porque el juego es continuar en la búsqueda de la desestabilización, de la confusión de nuestro pueblo. El pueblo está clarito. Hemos conseguido la ruta para superar las terribles sanciones criminales, unilaterales de parte de Estados Unidos y de otros países imperiales que han hecho cuadritos la vida de los venezolanos. Bueno, hemos aprendido cómo superar eso. No vamos a retroceder. Sabemos cómo continuar. Tenemos un plan. Tenemos un líder, tenemos un partido, tenemos un pueblo organizado. Estamos seguros que podemos continuar avanzando. Así que cuando digan que hayan elecciones, iremos a la campaña, iremos a la elección. Y estamos seguros que eso va a llevar a Venezuela por la ruta de la paz. Muchísimas gracias por estar aquí en Abriendo Puertas, por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Margarita. Gracias. Y a ustedes, amigos, quédense allí porque en la próxima parte, en nuestra mesa de análisis, estaremos debatiendo cómo impacta la política en la economía. Ya venimos, quédense allí, Abriendo Puertas. Abriendo Puertas. En Venezuela ya es común decir que la política mueve la economía. El país lleva años inmerso en una grave crisis económica que depende literalmente de lo que diga Miraflores, del comportamiento del petróleo y lo que digan y opinen factores externos. La política versus la economía, ese es el tema de nuestra mesa de análisis en el día de hoy. Y nos acompañan para analizar este tema José Manuel Puente, economista del IESA, y también del IE de Madrid. Y Felipe Mujica, secretario general del MAS. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí y para que nos ayuden a todos los venezolanos que sintonizan Abriendo Puertas a comprender
más lo que está ocurriendo, sobre todo en este momento. Fíjense, 926 sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. Todo comenzó en el año 2014 con el decreto del entonces presidente Obama, y Venezuela se ha visto afectada por esta crisis económica. ¿Cuáles han sido las consecuencias? ¿Cómo ha afectado al pueblo de Venezuela? Sobre todo las consecuencias económicas. Vamos a comenzar con José Manuel Puente, que es el economista. Felipe. ¿Cómo no? No hay ningún problema. Las sanciones eran necesarias porque el gobierno ha incumplido con las reglas del juego democrático. Sin embargo, hay que tener también muy claro, y en esto hay mucho debate, que algunas sanciones tienen que ser revisadas porque tienen impactos negativos sobre la población, sobre todo la población más humilde. Conclusión, las sanciones eran necesarias para tratar de obligar al gobierno a tomar el camino institucional, democrático y tener unas elecciones libres y competitivas. Solamente que en la implementación de esas decisiones algunos impactos negativos se han generado. Y particularmente en lo que se publicó el día 30 de enero por parte del Departamento de Estado, el Departamento de Estado vuelve a advertir que, dada la consecuencia de las inhabilitaciones de 2 candidatos en específico con posibilidades de ganar la elección, iba a instrumentar nuevamente sanciones contra el ámbito petrolero y gasífero, y unos días antes instrumentó una nueva sanción a Minerven, una empresa perteneciente al grupo de Gallo Guayana, consecuencia del mal comportamiento del gobierno. Conclusión, el gobierno ha optado por no ganar elecciones, sino por inhabilitar a su oposición política, y eso está muy mal. Ahora, ¿cuál es el impacto que la política está teniendo en la economía, en el bolsillo de los venezolanos, en el pueblo venezolano? Claro, si esas sanciones se instrumentan nuevamente el 18 de abril, que es cuando vence el periodo de gracia que la Unión Europea y el gobierno de los Estados Unidos otorgó, vamos a tener un impacto sobre el ingreso petrolero, sobre la producción petrolera. Yo calculo que el ingreso petrolero podría caer entre 5 y 7 mil millones de dólares. Eso implica menos ingresos para el fisco, menos posibilidades de inversión en gasto público, menos dinero para atender deuda y en general moderación del crecimiento y un mayor ritmo de inflación. Es decir, vamos a pagar todos los venezolanos en cómodas cuotas el costo de las decisiones tanto del gobierno venezolano como de la Comunidad Europea y los Estados Unidos. Felipe, ¿cuáles son las consecuencias políticas? Yo creo que lo primero que hay que tratar de ubicar, este es un tema que por supuesto lo estamos hablando los venezolanos permanentemente, es por donde comienza el asunto. Yo me voy un poco más atrás. Yo creo que este cuadro que estamos viviendo se inicia cuando el difunto presidente Chávez aplica una palabreja que es por donde comienza el desastre. Esa palabreja fue exprópiese. Cuando comienza el exprópiese, que creo de acuerdo con la última cuenta que yo vi, llegamos como a 300 y tantas empresas expropiadas por el gobierno que no se sabe qué pasó. Porque si tú me dices a mí, yo expropié y la empresa ahora está rindiendo más, hay más empleo, hay más trabajo, etcétera, bueno, perfecto, pero no se sabe, yo no conozco una sola empresa de las expropiadas por el gobierno que hayan podido servir para alguna cosa parecida a la que tenían cuando estaban en manos de los sectores privados. Y la segunda cosa que yo creo que es importante destacar es que efectivamente, yo creo que las sanciones a estas alturas del partido, todos los venezolanos asumimos que más allá de que sean necesarias o no, yo creo que las sanciones son una equivocación porque finalmente no resuelven el problema. Yo he colocado el ejemplo de Cuba. Cuando los americanos decidieron aplicarle las sanciones a Cuba, por allá por los años 60, ¿qué fue lo que ocurrió? Fidel Castro consiguió el gran argumento para echarle la culpa de todo lo que pasaba en Cuba al imperio y a los norteamericanos. Algo parecido a lo que hacen acá. Acá llega el gobierno y le echa la culpa de todo lo que está pasando en Venezuela a las sanciones, cuando resulta que hay una responsabilidad inicial que comienza por el exprópiese
y que después terminen toda esta cantidad de cosas como consecuencia de las sanciones, que efectivamente hay un espacio muy grande en la comunidad internacional que cree que aplicando las sanciones se puede resolver el problema del autoritarismo, el problema de la manera en que el gobierno está conduciendo el país y garantizar el retorno a la democracia. Lo peor que yo creo que nos pudiera pasar es que los venezolanos no podamos aquí construir una solución y tenga que venir de nuevo lo que tú narrabas, que es que bueno, vienen las consecuencias fijadas para febrero o para abril y que al no resolver el problema y al seguir el gobierno por la ruta que nosotros denominamos la ruta autoritaria para sacar al país del camino electoral, podamos, de esa ruta que es imprescindible, podamos entonces caer nuevamente en la peor circunstancia, que un poco colocándolo con el ejemplo de cómo viven los cubanos. Los cubanos están pasando la peor crisis, el peor momento de su historia. ¿Y allá qué aplica? Bueno, agarra el gobierno y te parte la pierna, te parte la rodilla. Y cuando te da la muleta, tú le tienes que dar las gracias. Bueno, eso es exactamente lo que está haciendo el gobierno acá. No hay salarios, los sueldos públicos ya sabemos que no significan para nada, pero hay el mecanismo de control social con el control de la economía, que si la bolsa CLAC, que si el bono tal, que si el bono cual, y eso por supuesto contribuye a que ellos se orienten fundamentalmente a la idea de mantenerse independientemente de las condiciones de vida que tengamos. Entonces, es imprescindible que aquí se construya, y por eso es la relación entre la política y la economía, que es por donde comienza el programa, aquí cambie todo el escenario político y se pueda restituir una economía productiva que garantice el empleo, que garantice el crédito, que garantice que los venezolanos podamos vivir todos con la posibilidad de ir a comprar un carro a crédito, de ir a comprar una nevera, una cocina, de cargar una tarjeta de crédito como siempre la cargamos, y que permita que esa figura que se llama el crédito, que es una figura decisiva en cualquier economía, efectivamente pueda operar. Y le hago una pregunta política. ¿La crisis económica se resuelve con elecciones ya? La crisis económica se resuelve con un cambio de gobierno que permita que, garantizando lo que hemos dicho, la vía democrática, la vía constitucional y el camino electoral, se hagan unas elecciones donde todo este berenjenal que está creando el gobierno desaparezca. Ese invento de que el lunes van a aprobar el cronograma convocado a partir de una cosa que se le ocurrió a Jorge, la idea de las inhabilitaciones, todos esos son mecanismos que tienen un solo propósito, que es sacar al país, que por primera vez en mucho tiempo está la gran mayoría en la ruta electoral, sacarlo de ahí. Por eso es que el propósito es ese, y por eso lo que hay que conquistar es la posibilidad de ir a las elecciones, de convocar a los venezolanos con una candidatura que sea, puede ser una mujer o puede ser un hombre, pero que gane y que le pueda garantizar al país la posibilidad de reencontrarnos en una Venezuela diferente. José Manuel, fíjate, según el portal Banca y Finanzas, 3 cosas podrían pasar si Estados Unidos reactiva las sanciones. La producción de petróleo podría caer en 30%. La producción de crudo, de acuerdo a Bloomberg, podría llegar a 600.000 barriles diarios. Y el país dejará de percibir 6.000 millones de dólares. Sí, esos números son los que yo estimo. Se estancaría la producción petrolera a consecuencia de las medidas, que estamos en los 630.000, 635.000, no habría incremento de producción, por tanto habría pérdida de ingresos fiscales, de ingresos por exportaciones, y el cálculo neto que podría tener el impacto en términos de ingresos para la República pueden ser al menos entre 5, 6, 7 mil millones de dólares. Con respecto a la pregunta que tú le hacías a Felipe, sí, esto se arregla primero con elecciones libres y competitivas. Hay que resolver el conflicto electoral por una vía institucional política. Y después hay que llevar a cabo o instrumentar política económica, un programa de estabilización para estabilizar la economía, recuperar control de la inflación, crecimiento robusto, plena abastecimiento, y después un programa económico integral que logre diversificar la economía, encender 3, 4, 5 motores diferentes al petróleo y dejar de ser una economía monoproductora. Es decir, hay que resolver lo político, pero después hay que hacer política económica con un grupo de gente que sepa del tema y que en este momento yo no veo en el gobierno. Vamos a hacer una pausa y al regreso seguiremos en nuestra mesa de análisis con este tema tan importante para los venezolanos, la economía versus la política. Ya venimos.
Abriendo puertas. Continuamos en la mesa de análisis de Abriendo Puertas con nuestros expertos en la materia, un político y un economista. Y una flaca. Gracias. Felipe Mujica y José Manuel Puente. Fede Cámaras insiste en que se deben flexibilizar todas las sanciones para poder atraer a los inversionistas al país. Vamos a escuchar el siguiente sonido de Adán Celis, presidente de la cúpula empresarial. Nosotros sí evidentemente nos preocupa la situación, nos preocupa las diferencias, nos preocupa el nivel del debate político hacia donde está yendo. Las diferencias entre gobiernos que se quedan entre gobiernos, hermano, está entre ustedes, pero que no afecten a los ciudadanos. Por favor, nosotros pedimos de verdad que cualquier tipo de decisión no afecte a los venezolanos. Las sanciones, reimponer sanciones, la gente piensa que las sanciones son para el gobierno. El gobierno tiene sus maneras de evadir sanciones y ya lo ha comprobado y lo ha hecho. Maduro debe tener como 10 años diciendo que este año, el año 2015, 16, 17, 18, no sé cuánto, se va a resolver el problema de la economía. Y nada de eso ocurre porque ninguna de las cosas que él promete se resuelven. Si tú te pones a revisar cada una de las ofertas que ha hecho, todas se quedaron en la demagogia de la oferta. Pero ¿qué es lo que hace Maduro cuando tienen que hablar de las dificultades? ¿A quién le echan la culpa? Al imperio y a las sanciones. Ellos llegaron a decir incluso en algún momento, ahora ya no lo dicen, que con sanciones no habría elecciones. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Las sanciones forman parte de una situación que ya está analizada desde el punto de vista político, países que consideran que hay que buscar la manera de debilitar, etc. Eso sabemos que afecta a toda la población y creo que lo que está diciendo Adán Celis en sus palabras forma parte de una nueva visión del asunto, que es, bueno, cómo recuperamos el país, y la recuperación del país pasa por el terreno económico y por el terreno político. Entonces, creo que hay que hacer un esfuerzo mancomunado de la sociedad venezolana. Ojalá el gobierno llegara a entender eso y no pegaran los brincos que pegan permanentemente, donde por un lado dicen que acuerdan una cosa, después la desconocen. Eso que, por ejemplo, está convocado para el día lunes por la Asamblea Nacional. Se supone que hay un acuerdo de Noruega o de Barbados, no sé de dónde diablo, que dice que las elecciones van a ser fijadas, van a ser realizadas en la segundo semestre de este año y la fecha fijada de mutuo acuerdo por las partes que negociaron. Ahora, ¿por qué tú inventas de repente que tú el día lunes vas a hacer una convocatoria quien quiera hablar del tema de un cronograma electoral? Es una responsabilidad directa. Se va a fijar el cronograma. Claro, por eso te digo, es una responsabilidad que es directa del Consejo Nacional Electoral, que debería hacerlo y proponerlo. Mira, yo les propongo a ustedes este cronograma. Pero ellos, en función de todo esto que estamos diciendo, siempre inventan un mecanismo que les sirve para vulnerar o para burlar lo que supuestamente acuerdan y negocian. José Manuel. Margarita, es algo que hay que dejar muy claro. Venezuela vivió un colapso macroeconómico entre el 14 y el 20 y una hiperinflación entre el 17 y el 21. Estos dos grandes desequilibrios que destruyeron la economía y gran parte del bienestar de la población venezolana son la consecuencia del mal manejo macroeconómico, que tú lo puedes resumir en 4 o 5 líneas. Controles de precios, controles de cambio, controles de tasas de interés, controles en el mercado laboral y lo que decía Felipe, exprópiese, las expropiaciones masivas que hizo que Venezuela tenga los flujos de inversión privada más bajos de América Latina. Todo ese cóctel de política económica llevó a Venezuela al colapso. Que las sanciones hayan agudizado, profundizado, exacerbado ese mal comportamiento, sí, y que muchas de esas medidas tienen que ser revisadas, sí, pero el origen del problema fue el muy mal manejo macroeconómico. Entonces, eso es lo que tenemos que ver los venezolanos y ponernos de acuerdo cómo alineamos la política con la economía y instrumentamos política económica coherente que genere crecimiento, riqueza y se pueda redistribuir esa riqueza. Ahora, si revocan las sanciones, según Data Analysis, el crecimiento de este año 2024 será entre 2 o 3 puntos. ¿Tú coincides con esta cifra? Sí, es difícil saber exactamente en qué proporción lo va a disminuir, pero sí, si hay nuevas sanciones en abril, junto a las Minerven que entran en febrero, va a disminuirse la tasa de crecimiento económico proyectada del PIB,
vamos a tener una mayor inflación porque el gobierno va a tener menos dólares para liquidar a través de los mecanismos de asignación de divisas, vamos a tener un mayor desabastecimiento y en general un contexto macroeconómico menos atractivo para inversionistas para invertir su dinero acá. Conclusión, vamos a tener un peor desempeño macroeconómico en el 2024 que hace un mes o hace 2 semanas se veía con expectativas muy positivas y estas medidas políticas de inhabilitación han cambiado radicalmente el ambiente macroeconómico y la percepción de los agentes económicos sobre lo que puede pasar. Ahora, Felipe, el bloqueo ha impedido el acceso del país a medicinas, a materia prima, a insumos. Entonces, vamos a ir hacia atrás. No solamente eso que tú dices, tenemos un problema mucho más serio producto del desastre económico del país, que es la diáspora. Nosotros nunca fuimos un país que tenía esa característica de tener una inmigración de esa naturaleza. Por el contrario, Venezuela fue un país que recibió durante mucho tiempo europeos, colombianos, de toda parte de América. Entonces, todo eso que está allí y que afecta a la población en general, el problema de las medicinas, el problema de los alimentos, el problema del empleo, el problema del salario, tiene el origen que ya hemos ubicado acá en relación a esos problemas y se agrava con las sanciones, pero lo peor, insisto, es que después ellos lo utilizan políticamente. Su fracaso, ellos lo ocultan detrás de las sanciones. El gobierno fracasó económicamente desde que comenzó con el conjunto de medidas que hemos señalado, pero ellos asumen que no hay tal fracaso, sino que la culpa es de todas las sanciones que como producto de un gobierno autoritario han generado en esos países. Entonces, el país debe comprender que ese problema que tenemos hoy desde el punto de vista económico y lo que está sufriendo Venezuela tiene una solución política, que efectivamente tiene que ser el primer paso. Y la solución política tiene que ser que por primera vez en mucho tiempo la mayoría del país está de acuerdo en la ruta electoral. Hay que recorrer ese camino electoral, terminar, independientemente de todos los obstáculos que puedan armar, que ya sabemos de qué se trata y no es la primera vez, pero precisamente por conocerlos hay que estar preparado y no puede haber la justificación de que el gobierno hizo tal o cual cosa y nosotros caímos entrampados. No, en este momento la responsabilidad principal es del campo democrático, de poder ubicar lo que está pasando, de tomar las medidas para buscar el candidato ganador, de poder ir a un proceso político en el cual el gobierno tenga más remedio que también quitarse encima la otra palabreja, que es el no volverán. El no volverán es exactamente el mecanismo que impide la alternabilidad. Porque si yo digo no volverán, entonces, ¿cuál es el mecanismo alternativo? Tú ves Argentina, ves Brasil, ves Chile, ves Perú, donde ha habido gobiernos de distintos signos, pero se admite la posibilidad de que tú pierdas las elecciones y venga otro y sigue la competencia política sobre los planteamientos que están allí. Aquí en Venezuela ellos practican no volverán, que también tiene que formar parte de lo que los venezolanos tenemos que dejar atrás. Y se cumplieron 25 años de la revolución en el poder. No volverán. El pasado y viernes. entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que construir una salida que permita que gobernemos el país de manera distinta como ellos han gobernado, gobernarlo democráticamente, garantizando el respeto de todo el mundo y sobre todo, después que eso se resuelva, entrarle de lleno al problema económico, porque este es un país que se merece los venezolanos vivir con salarios dignos, que yo haga con mis reales lo que yo quiera, no que tú me vas a imponer, no, tú lo que vas a ganar son $5 y te voy a dar el bono de la guerra y el bono no sé qué diablo, y después te voy a poner a pasar trabajo y a hablando de eso, mendigando cosas le pregunto a los dos qué va a pasar a partir del 18 de abril si se reactivan las sanciones y cómo sería afectado el salario, porque el gobierno ha recibido plata producto del petróleo y del gas y ya se aumentaron los bonos. El ministro del Trabajo y el presidente de la República habían señalado que podrían venir otros ajustes. ¿Y cómo queda eso? ¿Cómo queda el salario de los venezolanos? Bueno, en las condiciones en que estamos, donde supuestamente pudiera haber todo el crecimiento que tú señalaste y el que él estaba explicando que era posible, pudiera ser que el salario, sobre todo el salario de los funcionarios públicos, porque la empresa privada tiene otra manera de manejar el problema, no porque esté resuelto definitivamente, pero se maneja de otra manera. Pero los empleados públicos, los maestros,
los profesores, los que dependen de la administración. Bueno, profesores universitarios me han dicho que gana, creo que son 5 o 6 dólares mensuales. ¿Cómo puede vivir en Venezuela alguien con 5 o 6 dólares mensuales? Entonces, ese problema se va a incrementar. José Manuel. Es muy claro que ese colapso macroeconómico del que yo hablaba en los últimos 10 años y la hiperinflación hicieron que el salario mínimo y promedio de la economía venezolana sea de lejos el más bajo del continente y probablemente sea el más bajo del mundo. Yo no conozco ningún país africano, por pobre que sea, que pueda tener un salario que tiene un maestro de escuela o un pensionado del Ministerio de Educación o Salud. Entonces, lo que ha generado es empobrecimiento, inequidad, depauperación de una sociedad que fue durante muchos años la sociedad con los salarios mínimos y promedios más altos de América Latina. Entonces hay que revertir el ciclo, comenzar por lo político, estabilizar políticamente al país con elecciones competitivas y transparentes, ir a un programa social de emergencia, luego un programa de estabilización, estabilizarle el enfermo a la economía y luego un programa de cambio estructural para lograr encender 3 o 4 motores alternativos de crecimiento, generar riqueza y redistribuirla. En esa secuencia, diría yo. Muchísimas gracias a José Manuel Puente y a Felipe Mujica por acompañarnos. Y a ustedes, amigos, la invitación es a sintonizarnos cada domingo a las 8 de la mañana, abriendo puertas por aquí, por Venevisión. Abriendo puertas.